Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Daniel, Cecilia y Romina, por la invitación a este evento tan importante para Argentina, para Latinoamérica también, y por darme la oportunidad de interactuar con ustedes y conocerlos por lo menos un poco más que yo. Bueno, antes de empezar, yo quisiera que levantaran la mano. Quiero tener una idea de la composición de este grupo, porque mi charla va dirigida a distintos perfiles de personas. Entonces quiero que levanten la mano los que se identifican como investigadores en restauración, que producen conocimiento. Aproximadamente como una tercera parte. Y levanten la mano los que se identifican como practicantes de la restauración, es decir, que hacen restauración en el campo. ¿Quiénes se identifican como tomadores de decisiones? Gestores y tomadores de decisiones. Lo más pequeño, pero lo menos importante. Son personas que están liderando mucho de lo que va a pasar, está pasando y va a pasar en el país. Bueno. Entonces, la charla mía de hoy busca ayudar a establecer un diálogo entre estos tres distintos ámbitos del quehacer en la restauración. Los eventos de los últimos años nos han enseñado la importancia de que las decisiones de gobierno sean informadas por la ciencia. Y realmente los administradores del medio ambiente, los académicos y los conservacionistas del mundo hemos visto con terror cómo la ausencia de conocimiento comprobado, veraz y objetivo en la toma de decisiones sobre el medio ambiente es ausente. Es ausente y se están tomando decisiones de una manera arbitraria y subjetiva en muchos casos, o obedeciendo a otro tipo de influencias que no necesariamente son las que nos van a llevar por el mejor camino del que más nos conviene. Esta charla la voy a enfocar mucho en el conocimiento de origen científico, y no quiere decir que yo desconozca las otras formas de conocimiento tradicional, el conocimiento que se genera en la práctica, la información que se genera en el quehacer de los proyectos de restauración. Simplemente me voy a enfocar en este tipo de conocimiento porque es el conocimiento sobre el cual yo trabajo y con el cual tengo más familiaridad. Bueno, tal vez Estados Unidos es el mejor ejemplo actualmente de qué sucede cuando se ignora la ciencia en la toma de decisiones. Pero lo cierto es que esa desconexión entre la ciencia y la práctica y la toma de decisiones y las políticas ocurre todo el tiempo, en todos los países, en todas partes, a todas las escalas. Y lo que yo quiero hacer hoy es un análisis de aquellos factores, de unos de los factores, no todos, no pretendo ser totalmente exhaustiva en este análisis, porque no da ya el tiempo, pero enfocarme en algunos de los factores que contribuyen a esa desconexión entre quienes producen la información y quienes tienen que tomar decisiones idealmente usando esa información para la gestión y las políticas. Y quiero proponer algunas medidas para remediar esta situación. Entonces, el objetivo de esta charla es básicamente estimular la reflexión sobre los retos y oportunidades que hay en el ámbito de la ciencia, de la restauración, así como en el ámbito de la toma de decisiones, porque hay retos en ambos lados. Tratar de aportar algunas ideas de soluciones prácticas que acerquen estos dos ámbitos y que permitan que todos hagan mejor su trabajo. Y con estas propuestas, tratar de generar oportunidades de desarrollo profesional en el campo de la restauración. Bueno, las
políticas que se están definiendo en nuestros países en este momento están obedeciendo en gran parte a una serie de compromisos internacionales, acuerdos y compromisos internacionales que están adquiriendo nuestros países, y eso es una gran oportunidad para la restauración, porque le está dando relevancia, le está dando importancia a nivel nacional y está abriendo oportunidades de financiación y de apoyo. Pero eso genera retos, por ejemplo, que las acciones y las metas cuantitativas estén ancladas en un análisis previo, que no sean simplemente acciones o metas que salen de una discusión impromptu, sin realmente un buen análisis. Y el otro reto es que se usen lenguajes claros que no estén sujetos a interpretación, porque cuando la información sale del ámbito de quienes la produjeron, para que otras personas que no están tan familiarizadas la empiecen a usar, si el lenguaje no es claro, se presta a muchas interpretaciones y a mucha confusión, entonces lo que se buscaba originalmente se puede dispersar en cosas que de pronto no son. Por ejemplo, en un análisis que hice de los planes, de los compromisos que adquirieron Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para la iniciativa 2020 de restaurar, en el caso de Colombia, 1 millón de hectáreas, en el caso de Ecuador, medio millón de hectáreas, y en el caso de Perú, 3.2 millones de hectáreas. Bolivia no se atrevió, no hizo un compromiso cuantitativo. Se supone que estos valores deberían corresponder, estar alineados con las metas de Aichi, que decía que se buscaba que para el 2020 el 15% de las áreas degradadas de cada país debería haber estado restaurado. Pero realmente esos valores que presentan esos países, en el caso de Colombia sí coinciden, pero yo no estoy tan segura de que hubieran sido producto de un análisis cuidadoso, sino más bien como un valor que era, tal vez pensaban que podía ser factible o conveniente a la hora de hacer ese compromiso a nivel del Ministerio de Medio Ambiente. Ciertamente para Ecuador y para Perú no corresponden con el 15% de las áreas degradadas. En el caso de Perú esto es cierto porque ellos no tenían en ese momento un mapa de áreas degradadas del país sobre el cual pudieran haber pasado esta cifra. Entonces, digamos que esta oportunidad de la iniciativa 2020, de las metas de Aichi, se convirtió en un reto a la hora de producir valores reales, cuantitativos y realistas de lo que podían hacer los países y del impacto que iba a tener esa cantidad de hectáreas restauradas si se hubieran logrado. Por otro lado, en cuanto al tema de qué significa del lenguaje, qué significan tierras degradadas y qué significan ecosistemas degradados, eso da lugar a mucha confusión, porque el lenguaje original en las metas de Aichi hablaba de ecosistemas degradados, luego eso se tradujo en inglés como degraded lands, y cuando se tradujo al español se convirtió en tierras degradadas, y entonces eso cambió completamente el significado de lo, porque tierra degradada en español tiene un significado completamente distinto a degraded land en inglés. Son cosas completamente diferentes. Entonces empezó a haber muchísima discusión sobre qué significaba esto y empezó a haber una aplicación incorrecta de esa meta. Bueno, por otro lado, dentro del marco de los compromisos internacionales, el otro reto es cómo se balancea la mercantilización de la biodiversidad y la restauración. Es decir, entran a jugar un papel importante otros estamentos del gobierno que tienen intereses en lo que sucede en la tierra que se va a restaurar. ¿Sí? Entonces eso es un reto importante que requiere que haya información para poder lograr ese balance.
Por otro lado, en términos de formulación de políticas, pues una oportunidad es que las nuevas constituciones están reconociendo la importancia de los ecosistemas naturales, pero los retos ya empiezan a aparecer cuando los distintos sectores empiezan a manifestar sus marcos institucionales con sus prioridades, que no necesariamente se alinean con la protección de los ecosistemas. Y por el otro gran reto es la necesidad de crear estructuras supraministeriales que fomenten acuerdos transsectoriales, porque la restauración no es solamente del ámbito del quehacer de los ministerios de medio ambiente, sino que necesariamente tienen que llegar a balancear las necesidades del país de desarrollo, que están regidas por otro tipo de ministerios, las necesidades de desarrollo de salud, por ejemplo, de la población, y las necesidades de los ecosistemas. Y por otro lado, la creación de estructuras que permitan estrategias de Estado, porque los ciclos presidenciales, los ciclos de gobierno tienden a ser 4 años, máximo de 6 años en algunos países, pero todos sabemos que la restauración es un proceso de muy largo plazo. Entonces, la restauración tiene que obedecer a programas, a estrategias de Estado que son de mucho más largo plazo que los ciclos y los programas de gobierno. Bueno, entonces obviamente todos esos retos necesitan ser informados por la ciencia. Y la ciencia pues puede aportar a la gestión de las políticas cosas como modelos ecológicos, estos son solamente unos ejemplos, reglas de respuesta, estructuras causales, es decir, cuando yo hago esto sucede esto, cuando se hace tal acción este es el resultado. El ámbito y los umbrales de los indicadores de la integridad ecológica, es decir, cómo se mide que un ecosistema está restaurado, cómo se mide que un ecosistema está degradado, cuándo se considera degradado, cuándo se considera que se superó la degradación y ya el ecosistema está en franca recuperación, etc. Y la ciencia también le aporta a las políticas rigor, supervisión y clarificación de los temas. Pero esto también va en doble vía, porque la gestión y las políticas aportan a la ciencia. Y aquí es tal vez uno de los puntos en donde hay ese quiebre en la comunicación, que los científicos reconozcamos que los programas de gestión proveen un marco de las necesidades y prioridades para la investigación, o lo pueden proveer. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Y por otro lado, las políticas que se definen dan apoyo programático, dan relevancia, dan aplicabilidad y lineamientos sobre la misión de la ciencia que está orientada hacia resolver problemas. Entonces es una conversación con dos tipos de interlocutores realmente, o tres tipos de interlocutores, los tomadores de decisiones, los gestores, que son los que ponen en efecto esas decisiones, y quienes producen la información. Ahora, pues estamos observando una rapidísima evolución con este cambio de siglo que responde a cambios en la teoría ecológica. Hemos pasado de trabajar a nivel del ecosistema a trabajar a nivel de paisaje y entender que realmente para manejar nuestro ambiente tenemos que ampliar nuestra escala de pensamiento y de entendimiento de lo que sucede a nivel del paisaje. Empieza a haber una evidencia clarísima del cambio ambiental global, ya indiscutible, ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Hay unos avances increíbles en la tecnología, pasamos de hace no muchas, 2 décadas o 3 décadas de trabajar con fotografías aéreas a trabajar con sensores remotos satelitales, de trabajar con disquetes de 5.5 pulgadas, que muchos de ustedes, los más jóvenes, no tienen ni idea qué es, a almacenamiento en la nube, porque ya la cantidad de información que se maneja es del orden de los terabytes o petabytes realmente. El desarrollo de trabajo interdisciplinario e integrativo, donde ya empezamos a reconocer que el medio ambiente no es solamente una cuestión que debe afectar a los biólogos, a los ecólogos, sino que es una
un tema que nos afecta a todos. Y las políticas internacionales tienen cada vez más peso en orientar y dirigir lo que los países deberían estar buscando. Y hoy justamente termina COP26 y quienes han seguido un poquito lo que está pasando allí, pues están viendo en vivo y en directo lo que implican estas dinámicas internacionales para moldear las políticas nacionales. Ayer justamente salió la noticia de que Estados Unidos y China ya han llegado a un acuerdo para empezar a reducir emisiones. El par de países que estaban tan supremamente renuentes, bueno, Estados Unidos no tanto como China, pero ya llegaron a un acuerdo. No hay muchos detalles al respecto, pero ya hubo suficiente presión en estos escenarios internacionales para empezar a forzar cambios a nivel de país. Entonces, las cosas están pasando supremamente rápido. Entonces, hablemos un poquito de los retos para informar desde la ciencia a los tomadores de decisiones. Bueno, el primer reto es que la ciencia se considera rigurosa, se considera que tiene una estructura clara para producir conocimiento, ¿sí? Que está basada en el método científico. Pero uno de los retos es pasar de ese rigor al mundo del depende. ¿Qué me refiero yo con el mundo del depende? Cuando se pasa de producir información en un lugar y le preguntan a uno como científico, bueno, ¿y esto cómo se aplica acá? La primera respuesta de uno es, depende. Depende de las condiciones locales de este nuevo sitio o depende de la escala a la cual usted quiere que yo transforme o transmita esa información para su aplicación. Entonces, allí es donde empieza a haber un poquito de dificultad en la comunicación, porque un tomador de decisión que necesita tomar una decisión, que necesita definir una política, no le gusta que le digan, uy, depende. Pero esa es la forma como los científicos funcionamos, porque estamos estructurados para pensar en el rigor y la estructura del método científico. Y el otro reto es pasar de los casos particulares en donde se hace la investigación a la generalidad, al escalamiento, porque una política tiene que ser algo que se pueda aplicar de manera general a nivel de un país, a nivel de una región, a nivel de una localidad, y idealmente que sea fácilmente aplicable, que no esté lleno de dependes y de pequeñas cláusulas y de pequeñas excepciones, porque entonces pondría en manos del gestor tener que tomar decisiones de cuándo aplica y cuándo no, y eso en gobierno no se permite. El gestor no tiene muchas veces no tiene esa latitud para hacer esas excepciones. Entonces ese es uno de los grandes retos. El segundo es la escala temporal de la generación de la información versus la urgencia de su aplicación, porque producir información en un estudio de restauración, por ejemplo, toma décadas. Pues se pueden producir trabajos en ciclos de 1 o 2 años que te permitan hacer publicaciones, pero realmente para tener una buena idea de qué es lo que está pasando se necesitan décadas y realmente no hay tiempo y los gestores están contra el tiempo y presionados y los tomadores de decisiones presionados por la urgencia de tener que definir políticas. En tercer lugar, la complejidad de los sistemas vivos. Los ecosistemas son supremamente complejos y los paisajes todavía más. Y en cuarto lugar, la naturaleza compleja de los problemas a resolver, porque no son solamente problemas de orden biológico, sino que son problemas que requieren enfoques interdisciplinarios, porque son problemas que involucran la sociedad, la economía y los sistemas biológicos. Entonces voy a entrar un poquito más en detalle de estos cuatro retos. Primero es cómo pasar de los casos particulares a la generalización. Es decir, en la estructura de un proceso lógico-científico es básicamente un sistema de embudo, donde uno va de un marco conceptual que es general, formula una hipótesis para el sitio donde uno va a hacer la investigación, hace sus experimentos o sus análisis o sus mediciones. Luego en la discusión uno trata de extrapolar, bueno, lo que yo encontré en este sitio, cómo se relaciona con la teoría y qué aporte está haciendo mi investigación al cuerpo científico general. Los que están haciendo investigación creo que me entienden esto perfectamente.
Pero ese aporte es puntual, es lo que mi sitio informa a la teoría en general, pero no se puede simplemente con base en la información de un sitio generar una política general. Se requieren muchos de estos estudios para empezar a formular una teoría con unas leyes que sean de aplicación general. Entonces, un solo estudio no es suficiente para definir una cantidad de acciones que se puedan necesitar. Entonces se requiere mucha replicación. Y por otro lado, pues porque la certeza científica realmente se basa en probabilidades. Cuando uno hace investigación, uno saca la conclusión de que una hipótesis es cierta con una cierta probabilidad. Cuando al científico se le pregunta y se le dice, bueno, pero defíname, ¿esto pasa o no pasa? Lo mejor que uno puede decir, sí, bueno, pasa en el 95%, pasaría en el 95% o en el 90% de las situaciones, ¿cierto? Se requiere mucha replicación para poder estimar la confiabilidad de esa información. Por ejemplo, en este estudio que hicimos en un sitio en Colombia, en los Andes, queríamos ver si las especies, se distribuían más en filos o más en las laderas, ¿cierto? El número de individuos que había por cada tipo de hábitat, para poder entender si a la hora de hacer restauración se siembra todo parejo, filos y laderas, o ¿cómo se llaman aquí? Las cumbres, los filos, las partes altas de las cordilleras, o si hay que tener en cuenta que la vegetación cambia entre los filos y las laderas y por lo tanto hay que diseñar distintos conjuntos de especies para sembrar en unos y otros. Allá encontramos que efectivamente hay una distribución diferencial de las especies. Unas se quedan en los filos, otras prefieren las laderas, hay unas cuantas que no les importa. Entonces, eso es información que uno tiene que tener a la hora de definir políticas de restauración. ¿Esto se aplica en todos los Andes de Colombia? Yo no podría decirlo. Lo único que yo puedo decir es se aplica aquí. Entonces, se frustra el tomador de decisión cuando yo le digo, yo solamente puedo decir con certeza que esto se aplica aquí y con un 95% de probabilidad de que lo que yo encontré es cierto. Entonces, eso es uno de los retos en la comunicación. El otro es el tema de escala. Los sistemas biológicos cambian en el tiempo y en el espacio. El siglo pasado, un famosísimo ecólogo, Simon Levin, decía que en la ecología es fundamental entender los patrones y las escalas espaciales y temporales, y los patrones a distintas escalas espaciales y temporales. Y resulta que eso resultó ser una de las bases fundamentales y un concepto transformador en la ecología y de una aplicación grandísima para la restauración, porque como les mostraba en la diapositiva anterior, si uno entiende a qué escala cambia la vegetación, tanto en el tiempo como en el espacio, entonces puede diseñar mejores estrategias de restauración, mejores, más efectivas. Perdón, me adelanté un poquito. Entonces, en esa medida es importante que haya mucha replicación y haya mucha replicación a distintas escalas espaciales y haya mucha investigación a distintas escalas espaciales antes de empezar a poder traducir toda esa información en principios que podrían ser las bases fundamentales de leyes o de toma de decisiones. El otro reto es que al cambiar la escala, las cosas pueden variar completamente. Entonces, y eso se está demostrando en la medida en que la restauración ya empieza a cambiar de enfoque del parche donde se quiere restaurar o establecer un determinado ecosistema o agroecosistema a la escala del paisaje. Estamos entendiendo que esto es realmente la unidad a la cual la mayoría de las acciones deberían ser y de la planificación debería ser enfocada. Por ejemplo, este es un humedal en Costa Rica. Este humedal hace 30 años era espejo de agua abierto, 20, 30 mil especies de aves en febrero se acumulaban en este lugar y hoy en día está completamente colmatado
por vegetación y en proceso de desaparecer. Esto es un sitio Ramsar importante. Y en este análisis, tratando de pensar cómo se podría restaurar esta humedad, nos dimos cuenta que realmente el problema del humedal no era local, el problema del humedal era producto de todo lo que estaba pasando aquí en esta cuenca, aguas arriba, por la forma como se estaba manejando el agua y como se había empezado a manejar el agua desde los 70s y como se seguía manejando el agua, que básicamente había contaminado y reducido la cantidad de agua del humedal y por lo tanto eso ha causado la degradación. ¿Qué se necesitaría para restaurar este humedal? Nada en el terreno. Lo que se necesita es cambiar los patrones de uso de agua, aguas arriba, cambiar los patrones de producción agrícola, aguas arriba, para poder liberar el agua y limpiar el agua que le llegue suficiente y limpia a este humedal. Entonces, eso cambia completamente la forma como se toman las decisiones allí. Entre tanto, parques nacionales se está gastando millonadas con un tractor tratando de picar esa vegetación y matarla. Y lo único que está haciendo es colmatando el paso del humedal con mayor velocidad. Entonces, ahí se ve cómo la toma de decisiones desinformada simplemente da lugar a la acción equivocada, que lo que está haciendo es acelerando el proceso de colmatación y de secado del humedal. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, en la punta sur de la península de Florida está un parque nacional que se llama Everglades, que son unas zonas bellísimas de árboles inundados y están totalmente degradadas y llevan décadas y millones de dólares invertidos tratando de restaurar esto, hasta que entendieron que el problema de los Everglades no era allí, el problema de los Everglades era todo el manejo de aguas arriba, en la Florida. Esto es agua que va a nivel subterráneo, es una lámina de agua que circula de norte a sur, y en ese proceso, a ver si logro, aquí, viene, creo que no me lo va a mostrar, viene aquí, de norte a sur hacemos Everglades, este es el estado original de la situación, pero empezaron a sacar agua para darle agua a Miami y todo el complejo turístico de esta zona, un poco menos aquí en la costa del Golfo, y además aquí en este sitio que he establecido unas áreas de cultivo de caña y cultivo de cítricos que están aportando una cantidad importante de fósforo al suelo, que ha cambiado completamente la química del agua. Entonces, de nuevo, el uso del agua y los sistemas agrícolas, aguas arriba, son los que han causado toda la degradación. ¿Qué es lo que están haciendo entonces ellos? Tratando de normalizar el uso del agua, tratando de recuperar parcialmente, porque no lo van a lograr. El estimado que tienen es que pasarían siglos antes de que se pueda consumir todo el fósforo que se ha depositado por los sistemas agrícolas de la zona. Bueno, esto pues obviamente ilustra el tercer reto, que es el hecho de que los problemas son complejos, porque en cada lugar hay una combinación única de variables sociales, económicas, ambientales, que son los que pueden, por lo menos en el aspecto económico, son los que generalmente causan la degradación. Y además está todo el contexto social del problema, que tiene a la vez factores a favor y en contra de la restauración. Entonces, y pues ya entendemos que los ecosistemas son abiertos, que interactúan entre ellos a la escala del paisaje, están increíblemente interconectados. Entonces, no es cuestión de entender cómo funciona un ecosistema o cómo restauro un ecosistema, sino cómo manejo todo el paisaje y cómo integro todo el paisaje, integro todas las actividades sociales y económicas en ese paisaje con los ecosistemas naturales, con ecosistemas productivos. Entonces eso hace que sea un poquito más complejo el problema. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la cuenca del Tepisque, que les mostraba ese humedal, el manejo del agua y su impacto es lo que en últimas va a determinar si ese ecosistema se puede llegar a restaurar o no.
Entonces ya lo que empezó con un proyecto donde se suponía que iban a entrar unos cuantos biólogos, especialistas en humedales y vegetación y restauración, se convirtió en un proyecto de 20 PhDs que incluían ingenieros hidráulicos, sociólogos, antropólogos, climatólogos, etcétera, y especialistas en manejos institucionales y arreglos institucionales para poder empezar a entender esto. Bueno, entonces hablemos un poquito de cómo podríamos empezar a facilitar este diálogo. En el lado izquierdo tengo yo aquí un diagrama de cómo funcionan los investigadores. Ellos generan preguntas obedeciendo una serie de factores, como por ejemplo el acceso a los estudios, si hay dinero, prioridades de las agencias de investigación para las cuales trabajan, curiosidad propia, qué puede generar su avance profesional. Entonces ellos están viendo esas preguntas también con base en las políticas de la empresa, qué es publicar, qué es publicar, qué es comunicar, ¿cierto? Y su producción de artículos científicos, de vez en cuando algo de divulgación pública. Y aquí están al otro lado de la aplicación y las políticas del investigador tomando decisiones, tratando de tomar decisiones y definiendo políticas para servir a la sociedad civil. Entonces, hay un problema allí de transferencia. Una de las propuestas que tengo yo es que tiene que haber un diálogo. Yo ya se ha empezado a ver en muchas instancias donde el administrador empieza a recordar al investigador en su creación. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Por un lado, a través de una consulta directa, es decir, invitar al investigador a espacios de discusión, espacios de conversación, espacios de construcción colectiva de esas políticas, para que en esa conversación, en ese espacio, el investigador pueda empezar a transmitir lo que tiene en su cabeza, lo que está en su campo, a informar estas políticas. Pero hay otro mecanismo también, que es que el administrador podría afectar estas vinculaciones del investigador a través de encargarle específicamente estudios que le ayuden a resolver preguntas, que le ayuden a resolver esos problemas, que a la vez empiecen a picar esa curiosidad del investigador y le metan en la cabeza la curiosidad por resolver ese tema específico. No sea simplemente me pagan por hacerlo, sino interesante, y con eso podría ayudar a resolver un problema particular. Entonces, aquí tiene que haber una actividad proactiva del tomador de decisiones, del gestor, de involucrar a los científicos, llamarlos a participar. No siempre es fácil, no digo que a la primera todo el mundo diga que sí, pero sí, si ya se empieza a trabajar con este esquema, de que esos investigadores pueden apuntar aquí, entonces empiezan a establecerse ese diálogo. Pero, ¿qué realmente los administradores, qué querrían hacer? ¿Por qué querrían complicarse la vida? Los tomadores de decisiones querrían complicarse la vida y empezar a convocar investigadores y llamarlos y empezar a realizar el diálogo, que al principio es un poquito difícil, con verdades que pueden ser un poquito inconvenientes. Bueno, en la medida que la sociedad civil empieza a exigir que esas políticas, esa toma de decisiones, incorpore toda esta investigación que se está haciendo, toda esta información que se está dando, le va a poner un poco de presión a estos tomadores de decisiones y a estos gestores para que empiecen a convocar a los investigadores y aprovechar toda esa cantidad de información que está allí. Entonces, como les decía, la ciencia tiene un nuevo papel en la toma de decisiones a través de la consulta directa y a través de la formulación participativa de preguntas de investigación. Entonces, la manera como se hace típicamente la investigación es que el científico es autónomo en definir qué preguntas de investigación quiere resolver, pasa sus propuestas, consigue sus donaciones, su financiación, hace su investigación. Pero se está proponiendo un modo alternativo, que es un enfoque interdisciplinario
en donde se enmarca una pregunta en un problema práctico que requiere una solución y que involucra a otros actores. Es decir, hay una co-creación de esa investigación una co-creación de la pregunta de investigación para resolver un problema práctico. Podrían perder independencia los investigadores, en esa medida podrían sentir, bueno, estoy perdiendo independencia porque ya me pongo yo al servicio de un ministerio, al servicio de una unidad gubernamental, y tal vez tenga que sacrificar un poco de replicabilidad y de rigor científico porque las condiciones no se prestan para hacer el experimento perfecto. Pero el beneficio que tiene para la sociedad este modo alternativo de generar preguntas es supremamente grande y yo creo que se compensa. Y si el investigador es suficientemente sagaz, podría cumplir con las dos condiciones, es decir, mantener su rigurosidad científica, contribuir al avance del cuerpo teórico y al mismo tiempo contribuir a resolver problemas prácticos. Y la otra propuesta que yo tengo es la de generar un nuevo perfil profesional que es el del traductor o traductora de ciencia, como un nuevo perfil profesional, que podrían ser o individuos o instituciones, es decir, un tercero que venga y le cuente a los tomadores de decisiones qué es lo que los científicos están pensando por allá y qué es lo que están produciendo, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Y cuando yo digo traductor, yo no estoy hablando de que traduzca artículos del español al inglés. Eso lo hace Google. Para eso no necesitamos gente ya. ¿Qué se busca? Sean personas que sean capaces de compilar información, sintetizarla, interpretarla, reconciliar opiniones encontradas. Ustedes si siguieron un poquito todo el drama de las vacunas y las distintas opiniones, y no entre los que creen o no creen en la bondad de las vacunas, sino inclusive entre científicos que se han encontrado en posiciones totalmente opuestas sobre el tema de las vacunas y de la seguridad de las vacunas y la bondad de las vacunas y la estrategia de control epidemiológico, etcétera, etcétera. Entonces, para el público en general y para el tomador de decisiones, enfrentarse a estas opiniones encontradas que son parte natural del quehacer de la ciencia y que ayudan a que la ciencia avance. Es muy difícil porque no tienen los argumentos y no tienen la preparación para tomar una decisión, pero una persona que tenga el entrenamiento científico que pueda ayudar a hacer esa reconciliación de opiniones encontradas es fundamental. Y que adapte la información a la escala y condiciones particulares del lugar y la situación. Entonces, que le permita destilar toda esa información que hay allá al tomador de decisión para poder orientar sus prácticas. ¿Dónde pueden estar ubicadas estas personas? Pues pueden ser empleados en las entidades de gobierno, es decir, que las mismas entidades de gobierno empiecen a contratar estos traductores en ONGs que puedan ser pueden tener una persona cumpliendo este perfil, o pueden ser ONGs especializadas en ofrecer este tipo de servicios, o consultores independientes, ¿sí? Entonces, esto yo creo que abre el ámbito profesional, un nuevo perfil profesional para favorecer ese diálogo y para favorecer a una cantidad de PhDs que estamos produciendo en estos países y que no caben ya en la academia. Entonces, me parece que esto puede ser una solución interesante. Y hay ejemplos, es decir, ya hay traductores que han empezado a aparecer de facto. Si ustedes escucharon ayer la charla de Liane, ella es una traductora de esa información. Ella está destilando información, está produciendo información, pero la está destilando y la está transmitiendo a entidades de gobierno, a tomadores de decisiones. Yo también he empezado a cumplir ese papel a través de los análisis que yo hago, que me han encomendado, que me han comisionado, para poder empezar a destilar la información, a hacer análisis de país, como el que hizo Liane en México, el que hizo ella en Colombia, y poder transmitir esa información y decir, mire, esto es lo que está pasando.
y esto es lo que nosotros creemos que podría ser útil, y esto es lo que creemos que funciona, y esto es lo que creemos que no funciona. ¿Sí? Son recomendaciones que hace uno destilando esa información científica para la aplicación. Entonces, sí se puede, sí existe. No está formalizado, pero existe. Bueno, y el otro gran reto es el enfoque interdisciplinario, porque sabemos que la restauración tiene que empezar por corregir el problema que generó la degradación. Antes de cualquier otra cosa hay que atender el origen. Entonces, en esa medida es necesario concientizarse que la restauración es más que simplemente sembrar árboles. La restauración requiere un trabajo integrativo de entender, predecir y potenciar el papel de los humanos en ese proceso de recuperación. Entonces, estamos pasando de una restauración que era ecocéntrica a ahora estamos con las oportunidades que tenemos de desarrollo tecnológico para empezar a hacer esa integración interdisciplinaria. Por ejemplo, ya con los programas de SIG, de Sistemas de Información Geográfica, ya pueden producir modelos espacialmente, no solamente espacialmente explícitos, sino dinámicos, que eso es lo más importante, porque eso integra el tema de la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, ya hay modelos bayesianos, herramientas de análisis que se basan en agentes, es decir, en elementos, en estos modelos, en donde uno puede empezar a poner entidades, entes, grupos sociales, leyes, cualquier cosa que genere cambios en el comportamiento de acuerdo con una serie de reglas. Entonces uno puede empezar a hacer, ya hay herramientas para hacer análisis de escenarios, en donde se puede decir, bueno, se va a hacer este trabajo en esta zona, se va a intervenir esta zona, se van a empezar a hacer estos cambios en la forma como se están manejando los recursos, cómo se está manejando el agua, cómo se están manejando las políticas. ¿Qué sucedería si hacemos este ajuste en la política? ¿Qué sucedería si cambiamos la regla de los 30 metros de reforestación al lado de cada uno de los ríos a 50? ¿Cómo cambiaría esto paisaje? ¿Cómo afectaría esto el área de las áreas agrícolas? ¿Cómo afectaría esto la distribución de la población? Etcétera. Entonces, esas son herramientas supremamente útiles que permiten integrar la ciencia con toma de decisiones con una serie de modelos dinámicos espacialmente explícitos. Y hay también una serie de nuevos tipos de análisis de sensibilidad e incertidumbre que pueden mejorar la predecibilidad del comportamiento de los sistemas socioecológicos, ¿sí? Con bastantes, digamos, confiabilidad, que no sea simplemente yo creo que, sino se corre un modelo, se cambian las reglas y se hacen estos análisis que permitan realmente hacer esa cuantificación antes de generar la política, antes de ir a definir cambios que no necesariamente están bien informados. Y pues obviamente eso requiere entender los deseos de la gente para poderlos involucrar en el nivel correspondiente, es decir, hacer esos análisis de actores tan importantes en donde se define cuál es el papel que cumple cada tipo de actor en todo un proceso de toma de decisiones e intervención en un ecosistema. Y obviamente ya eso ayuda a mejorar la sostenibilidad mediante una restauración participativa, donde ya se tiene claro el papel de cada persona y el valor del papel de cada persona. Como mostraba Elian ayer, muchos de los proyectos en México, de restauración en México y en Colombia, que dicen que tienen participación social, participación comunitaria, realmente es a través de mano de obra no calificada, trabajos temporales de baja remuneración que realmente no dejan mucho más que una solución temporal. Y se busca entonces poder empezar a empoderar a esos actores locales mediante entrenamiento y gobernanza participativa para que sean mucho más activos en esa toma de decisiones y en el proceso en que se involucran los científicos. Entonces no solamente se informa la toma de decisiones a nivel de gobierno, pero a nivel también de todos estos actores
que empiezan a entender cómo las acciones que habían hecho originalmente que causaron la degradación pueden ser revertidas y deberían ser revertidas y cómo los van a beneficiar en el futuro. Y ya para terminar, el otro punto es, eso también tiene que ir amarrado con programas de comunicación. Y aquí también requiere que haya una integración de la ciencia a esos programas de comunicación. Antiguamente, con poner una valla y decir aquí estamos haciendo el programa de restauración con financiación de X, Y, Z, realmente ya se empieza a involucrar a la gente más directamente para que el aprendizaje, como lo mostraba Elian ayer, que era más que simplemente contarle a la gente, sino que la gente actúe y haga directamente. De esa manera empiezan a integrar esa información y empiezan a cambiar la actitud y el comportamiento. La cosa va más allá de si sembraron el árbol o no, sino si cuando regresen a sus casas cambian sus patrones de consumo y su relacionamiento con el medio ambiente. Bueno, yo creo que con esto ya les comparto.